Mi hija me miró a los ojos y dijo: «No voy a poner mi vida en pausa para verte morir, mamá, y menos cuando ni siquiera dejaste arreglado el testamento». Tomó su bolsa y salió de mi casa. Mis otros 2 hijos fueron detrás de ella. Ninguno volteó a verme. 20 minutos después de que se cerró la puerta, sonó mi teléfono. Era mi doctora. Lo que me dijo hizo que me sentara en el piso de la cocina y empezara a reír. No porque hubiera algo gracioso. Me reí porque 20 minutos antes, mis 3 hijos me habían dejado sola creyendo que me estaba muriendo. Y ahora, de golpe, sabía que probablemente tendría tiempo de sobra para recordar exactamente lo que habían hecho. Me llamo Norma Castañeda. Tenía 63 años cuando ocurrió todo esto, y, hasta 4 días antes de aquella llamada, estaba convencida de que había criado a 3 buenas personas. Vivo en León, Guanajuato, en una casa de 2 plantas que mi esposo, Tomás, y yo compramos 31 años atrás. No es una mansión ni nada parecido. Es una casa amplia, cómoda, con un pequeño jardín al frente, un patio donde durante años hicimos reuniones familiares y una escalera que cruje en los mismos escalones desde que mis hijos eran niños. Tomás murió 6 años antes por un problema cardíaco que nadie vio venir. Para entonces, nuestros hijos ya eran adultos, pero su muerte me dejó sola de una forma distinta. Yo seguía siendo el centro al que todos volvían en Navidad, cumpleaños o cuando necesitaban algo. Aunque con los años las visitas fueron convirtiéndose en llamadas y las llamadas, cada vez más, en mensajes enviados por compromiso. Mi hijo mayor, Rodrigo, tenía 36 años. Trabajaba en el sector inmobiliario comercial y conducía un automóvil que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en varios años cuando empecé a trabajar como contadora. Siempre había tenido una forma particular de entrar a cualquier lugar y comportarse como si lo mejor le correspondiera de manera natural. El asiento más cómodo. La primera decisión. La última palabra. Teresa, mi hija de 33 años, trabajaba como consultora de mercadotecnia. Podía decirte algo terrible con una sonrisa y hacerte sentir que acababa de darte un consejo. Tenía los ojos de su padre y el carácter fuerte de mi madre. Durante mucho tiempo, confundí ese carácter con ambición. Iván, el menor, tenía 30 años y trabajaba en finanzas. Nunca me explicó del todo qué hacía. Algo relacionado con inversiones, análisis y dinero de otras personas. De niño, era el que se levantaba de la cama para comprobar 2 veces que la puerta estuviera cerrada. De adulto, seguía siendo reservado, pero cuando había números de por medio se transformaba. Todo tenía que estar calculado, previsto y protegido. Y luego estaba Abril, mi nieta de 17 años, hija de Teresa. Era la única persona joven de la familia que todavía me llamaba simplemente para hablar, no para pedirme dinero ni conseguir algún favor. Llamaba para contarme que había reprobado un examen, discutido con una amiga o encontrado una canción que pensaba que me gustaría. Durante mucho tiempo, Abril fue una de las razones por las que seguí creyendo que algo habíamos hecho bien Tomás y yo. Nuestra vida se había construido despacio. Él vendía seguros. Yo trabajé buena parte de mi vida llevando contabilidad para distintas empresas. Nunca fuimos ricos, pero aprendimos a administrar muy bien lo que teníamos. Pagamos los aparatos dentales de Teresa. Le compramos a Rodrigo su primer auto usado cuando cumplió 18 y pagamos clases particulares para Iván cuando empezó a tener problemas en la escuela. También ayudamos con depósitos, cursos, bodas y emergencias. Esas cosas que uno hace por sus hijos sin llevar una cuenta. Por lo menos yo nunca llevé una. Pensaba que así funcionaba una familia. Uno da porque son sus hijos. Uno está cuando lo necesitan. Creí que después de tantos años, algo de eso tendría que haberse quedado dentro de ellos. 4 días antes de que todo se rompiera, estaba sentada frente a la doctora Castellanos en un consultorio de un hospital privado de León. Llevaba meses sintiéndome cansada. Había bajado de peso sin proponérmelo y tenía un dolor persistente en la espalda que yo atribuía a la edad, a dormir mal o a cualquier cosa que no fuera una enfermedad seria. Los estudios mostraban una masa. Se habían tomado muestras, y de acuerdo con los estudios de imagen y el reporte patológico que aparecía integrado en mi expediente, el panorama era mucho peor de lo que cualquiera esperaba. La doctora giró la pantalla hacia mí.
Quiero hablarle con claridad, Norma. Los estudios que tenemos indican una enfermedad avanzada. Yo miré la pantalla sin comprender realmente lo que estaba viendo. ¿De qué etapa estamos hablando? Ella respiró antes de responder. Estamos hablando de una etapa muy seria. Los resultados actuales son compatibles con etapa 4. Recuerdo que dejé de escuchar durante unos segundos. La doctora siguió explicando que necesitaban revisar opciones, completar la planeación del tratamiento y analizar mi caso con el equipo de oncología. Me dijo que había pacientes que respondían bien. Me dijo que todavía había decisiones por tomar. Nunca me dio una cantidad exacta de meses, pero trabajé con números toda mi vida. Sé reconocer cuando alguien intenta decirte algo terrible sin ponértelo enfrente de golpe. Salí del hospital y manejé hasta mi casa con las ventanas abiertas, aunque ya era octubre y por la tarde empezaba a sentirse fresco. Cuando estacioné, me quedé dentro del auto. No sé cuánto tiempo habría pasado si no hubiera mirado el reloj. Fueron 11 minutos. 11 minutos sentada frente a mi propia casa, sin tener valor para abrir la puerta. La primera persona a la que llamé fue Margarita Duque, mi vecina y amiga desde hacía años. Vivía a 3 casas de la mía. También había perdido a su esposo y teníamos esa clase de amistad en la que ya no hacía falta fingir que todo estaba bien. Le conté. Ella guardó silencio unos segundos. «No les hables a tus hijos esta noche», me dijo. «Son mis hijos, precisamente. Primero entiende tú lo que está pasando. Mañana se los dices». No le hice caso. Creo que una parte de mí necesitaba escuchar las voces de mis hijos. Quería creer que todo lo que yo había cargado por ellos durante más de 30 años volvería hacia mí, aunque fuera una sola vez. Llamé primero a Rodrigo. Contestó casi inmediatamente. «Voy mañana temprano, mamá. No te preocupes por nada. Te quiero». Teresa comenzó a llorar antes de que yo terminara de explicarle. «Voy para allá. Te quiero muchísimo, mamá. No vas a estar sola». Iván estaba fuera de la ciudad por trabajo. «Voy a adelantar el vuelo de regreso», dijo. «Llego en cuanto pueda. Lo que necesites, mamá. Te quiero». 3 respuestas distintas que en realidad sonaban casi iguales. En ese momento me parecieron amor. Después entendí que ninguno me había preguntado si tenía miedo. Ninguno preguntó si me dolía. Ninguno preguntó si quería que alguien durmiera conmigo esa noche. Rodrigo llegó primero a la mañana siguiente. Entró con ropa de trabajo, como si hubiera hecho una pausa entre una reunión y otra. Me abrazó fuerte, pero mientras me abrazaba, vi sus ojos pasar por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. «¿Qué tan grave es realmente?» «Grave». «¿Qué dijeron exactamente?» «Etapa 4». Se quedó quieto. Después asintió lentamente. Conocía ese gesto. Era el mismo que hacía cuando estaba calculando algo. Teresa llegó por la tarde cargada con bolsas, traía frutas, verduras, tés, jengibre y varias cosas que había comprado en una tienda de productos naturales. Se adueñó de mi cocina. «Vamos a cambiar tu alimentación desde hoy», dijo mientras acomodaba todo. «Nada de comida procesada. Voy a investigar qué puede ayudarte con las defensas. Teresa, los médicos todavía ni siquiera han definido el tratamiento. Por eso, hay que empezar ya». Habló largo rato de alimentos, vitaminas y hábitos. No recuerdo que me preguntara cómo me sentía. Iván llegó esa misma noche. Me abrazó durante más tiempo que sus hermanos. «Lo que necesites», me dijo en voz baja. De verdad, durante 4 días mi casa volvió a estar llena. Rodrigo preparaba café cada mañana exactamente como yo lo tomaba, negro y con poca azúcar. No recordaba que supiera cómo me gustaba. Teresa cocinaba todo el tiempo. Iván se sentaba conmigo a ver películas viejas y me llenaba el vaso de agua antes de que yo se lo pidiera. Por momentos conseguían convencerme. Pensaba que tal vez mi enfermedad les había recordado que todavía tenían madre, pero el tercer día empecé a notar cosas, detalles. Rodrigo miraba demasiado hacia el mueble donde Tomás y yo habíamos guardado durante años documentos importantes. Teresa encontraba cualquier excusa para entrar a mi habitación, y sus ojos pasaban por la cómoda donde estaba mi joyero. Iván empezó a hacer preguntas que parecían prácticas. «¿Tienes todas tus cuentas en el mismo banco?» «No». «¿Y alguien sabe cuáles son?» «Yo». «Sí, claro. Me refiero a alguien más». No respondí.
Esa misma noche volvió a intentarlo. Con situaciones así conviene tener todo organizado, mamá. Seguro, cuentas, propiedades, beneficiarios. Todavía estoy aquí, Iván. Ya sé. No lo decía por eso. Claro que lo decía por eso. Aún así, no quise pensar mal. Me repetía que estaban asustados, que cada persona enfrentaba el miedo de manera distinta y que alguien podía hablar de documentos porque no sabía hablar de la muerte. Yo quería equivocarme. Abril llegó después de clases esa tarde. Todavía llevaba la ropa de la escuela y la mochila colgada de un hombro. No traía bolsas con suplementos. No preguntó por cuentas. No preguntó qué había dicho el seguro. Se sentó conmigo en el sillón y apoyó la cabeza en mi hombro. Después de unos minutos me preguntó: «Abuela, ¿cuáles son tus flores favoritas?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque quiero plantar unas en primavera. ¿Aquí? Sí, en el jardín. Pensé un momento. Margaritas. ¿Nada más? Nada más. Margaritas sencillas. Entonces, voy a plantar muchas. Eso fue todo. No me prometió que viviría para verlas, ni intentó convencerme de que todo saldría bien. Simplemente hizo un plan conmigo para la primavera. Fue la primera vez desde el diagnóstico que lloré frente a alguien sin sentir que tenía que pedir disculpas. La cuarta noche, decidí cocinar. Quería hacer una cena que no supiera a enfermedad. Preparé pollo al horno, como el que Tomás pedía cada cumpleaños. Hice una ensalada y puse los platos que guardaba para ocasiones especiales. Durante un rato fue una cena normal. Mis 3 hijos discutieron sobre alguna noticia. Teresa criticó a Rodrigo por revisar el teléfono mientras comíamos, y Iván contó algo de un compañero de trabajo. Yo los escuchaba y pensaba que quizá todavía podíamos ser una familia. Entonces, Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato. «Mamá, tenemos que hablar de algo». Su tono cambió por completo. Era el tono profesional que utilizaba para conversaciones difíciles. «¿De qué?» «De tus asuntos». «¿Qué asuntos?» «De la casa, las cuentas, el testamento. Todo eso». La mesa quedó en silencio. Teresa tomó su servilleta y se limpió las manos aunque no tenía nada en ellas. «No queremos presionarte», dijo. «Solo queremos que dejes todo claro para que después no haya problemas». Iván bajó la vista hacia su vaso. «¿Tu testamento está actualizado?» Los miré a los 3. «No». Rodrigo frunció el ceño. «¿Cómo que no?» «No lo actualizo desde que murió su padre». ¿6 años? Sí. La expresión de Rodrigo cambió. Fue rápido, pero lo vi. Teresa dejó de fingir suavidad. «Mamá, eso es muy irresponsable». Sentí algo frío en el estómago. Acabo de enterarme de que posiblemente tengo cáncer avanzado, y lo irresponsable es que no haya actualizado mi testamento. «No cambies lo que estoy diciendo», respondió ella. «Nosotros dejamos nuestras cosas para venir. ¿Tienes idea del problema que puede quedar si te pasa algo y nadie sabe qué corresponde a quién?» Iván soltó una risa breve. «Yo moví 3 reuniones por venir». Lo miré. «¿Y quieres que te agradezca?» «No dije eso». «Entonces no entiendo por qué lo mencionas». Rodrigo intervino. «Mamá, no hagamos esto más difícil. Solo dinos qué tienes arreglado». «¿Arreglado para quién?» Nadie respondió. Ahí lo entendí. Durante 4 días me habían llevado agua, cocinado, preparado café y preguntado por mi seguro. Pero no habían venido a acompañar a su madre. Habían venido a esperar respuestas, a esperar documentos, a esperar saber cuánto había. Teresa se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. «Yo no voy a detener mi vida para cuidar a una mujer que se está muriendo si ni siquiera tuvo la responsabilidad de dejar sus asuntos arreglados». La miré sin decir nada. Ella siguió. «Tengo un negocio, mamá. Tengo una hija. No puedo poner todo en pausa mientras tú decides qué hacer». «Tu hija estuvo aquí esta tarde». Teresa cerró la boca. Ella no preguntó por mi testamento. Rodrigo tomó su teléfono. «Esto no está ayudando». «¿A quién?» No contestó. Iván tampoco me miró. Subieron casi al mismo tiempo. Yo permanecí en la mesa escuchando cajones, pasos y cierres de maletas. Entonces comprendí algo todavía peor. No estaban decidiendo irse. Ya habían contemplado esa posibilidad. Solo necesitaban confirmar que yo no les daría esa noche la información que querían.
Rodrigo bajó primero. Llevaba una mano en el asa de la maleta y las llaves del auto en la otra. «Habla con un abogado mañana», dijo. «O con un notario, antes de que esto se complique», como si estuviera dando un consejo financiero. Teresa pasó junto a mí con la bolsa contra el cuerpo. No me miró. Iván fue el último. Se quedó junto a la puerta unos segundos. Por un momento pensé que regresaría. Abrió la boca. No dijo nada. Salió. La puerta se cerró. Recuerdo quedarme de pie en el recibidor. En el comedor, seguían los platos especiales que había sacado para ellos. El pollo estaba enfriándose y quedaban 3 vasos a medio terminar. La casa estaba completamente silenciosa. 20 minutos después sonó mi teléfono. Vi el nombre de la doctora Castellanos. Pensé en no contestar. Ya no quería recibir ninguna noticia esa noche. Pero contesté. «Bueno». «Norma, soy la doctora Castellanos. Necesito que se siente. Estoy sentada». Era mentira. Así que me senté ahí mismo, en el piso de la cocina, con la espalda contra un gabinete. «Encontramos un error en su expediente». No dije nada. «Es un error importante». «¿Qué error?». Escuché cómo respiraba antes de continuar. «Esta tarde revisamos todo su expediente para preparar el tratamiento. Al comparar los folios de patología con las muestras originales, detectamos que el reporte que describía una lesión metastásica no correspondía a usted». Sentí que dejaba de respirar. «No entiendo». «Las imágenes sí son suyas. La masa existe y requiere tratamiento. Pero ese reporte patológico pertenecía a otra paciente con datos similares. Su biopsia correcta fue validada hoy y no muestra enfermedad diseminada». Tuve que apoyar una mano en el piso. «¿Entonces?». «Su enfermedad es seria, Norma, pero está localizada. La detectamos en una etapa temprana y las posibilidades de tratamiento son buenas». «¿No es etapa 4? «No». Volví a preguntar porque necesitaba escucharlo. ¿No me estoy muriendo? No puedo prometerle cómo responderá su cuerpo ni decir que un tratamiento será sencillo. Pero el panorama que le presentamos hace 4 días era incorrecto. Su pronóstico ahora es bueno». La doctora se disculpó varias veces. Me explicó que el hospital estaba revisando lo sucedido. Yo casi no escuchaba. 20 minutos antes estaba convencida de que posiblemente me quedaban meses. Ahora me decían que probablemente tenía años, tal vez muchos. Y en esos mismos 20 minutos había perdido algo que ningún tratamiento podía devolverme de la misma manera. La imagen que tenía de mis hijos. Empecé a reír. Fue una risa extraña, nerviosa, mezclada con ganas de llorar. Me cubrí la cara con una mano. La doctora preguntó si estaba acompañada. Miré hacia el comedor vacío. «No». «¿Quiere que llamemos a alguien?» «No. Estoy bien». No estaba bien, pero aquella noche no llamé a ninguno de mis hijos. No les dije que el diagnóstico había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí obligación de aliviarles nada. 2 días después descubrí algo más. Estaba guardando ropa cuando abrí mi joyero y noté que faltaba el anillo de zafiro que había pertenecido a mi madre. Lo busqué en cajones, bolsos y cajas. Nada. Entonces recordé las veces que Teresa había pasado frente a mi habitación durante aquellos 4 días. Revisé las grabaciones de la cámara que tenía en la entrada, y ahí estaba. La mañana después de aquella cena, Teresa había regresado. Todavía conservaba una copia vieja de la llave. La grabación mostraba la hora exacta. Entró sola. Permaneció dentro 6 minutos. Después salió y se fue. No podía ver qué llevaba en las manos, porque guardó algo directamente en su bolsa antes de cerrar la puerta. No la llamé. No le pregunté. No tenía una grabación del momento exacto en que tomó el anillo, así que no iba a acusarla de algo que no podía demostrar por completo. Pero la semana siguiente cambié las cerraduras. Y guardé mentalmente ese dato junto a todos los demás. Rodrigo mirando los documentos. Iván preguntando por beneficiarios. Teresa entrando sola en mi casa. El anillo desaparecido. Ya no necesitaba convencerme de nada. El anillo nunca apareció. A la mañana siguiente llamé a Patricia Ocampo, la abogada que años antes me había ayudado con varios asuntos después de la muerte de Tomás. Le conté todo. El diagnóstico, el error, la cena,
la forma en que mis hijos habían empacado, la grabación, el anillo. Patricia me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: proteger su patrimonio no requiere el permiso de sus hijos. Lo sé. Entonces la pregunta no es ¿qué esperan ellos? La pregunta es ¿qué quiere usted? Días después, fui a su despacho. Revisamos propiedades, cuentas, beneficiarios y documentos. Patricia tomó notas durante más de 1 hora. Finalmente cerró la carpeta. Norma, quiero preguntarle algo antes de preparar nada para el notario. ¿Qué quiere hacer realmente? No lo que cree que debería hacer como madre. Lo que quiere usted. Me tomó tiempo responder. Quiero que lo que construimos Tomás y yo termine ayudando a quienes estuvieron cuando no esperaban recibir nada. Patricia asintió. Entonces vamos a organizarlo así. También se lo conté todo a Margarita. Nos sentamos una tarde a tomar café en su casa. Cuando terminé me preguntó: ¿estás enojada? Pensé antes de responder. Sí, pero no como imaginaba. ¿Cómo entonces? Más que enojada, estoy segura. ¿Segura de qué? ¿De lo que vi? Eso era lo peor. Si hubiera seguido dudando, habría podido inventar excusas. Pero ya no tenía dudas. Comencé el tratamiento unas semanas después. Mi primera sesión fue un martes gris. Pensaba ir sola. No quería pedirle nada a nadie. Cuando llegué, Abril estaba esperándome. ¿Qué haces aquí? Vine contigo. ¿Y la escuela? Pedí permiso para faltar esta mañana. Tu mamá se va a enojar. Probablemente. Nos sentamos juntas durante horas. Abril llevó un libro viejo y empezó a leer. De vez en cuando levantaba la vista. ¿Quieres agua? No. ¿Tienes frío? Un poco. Buscó una manta. Más tarde le dije: no tienes que venir conmigo cada vez. Ella siguió mirando el libro. Ya sé. Entonces no quiero que dejes tus cosas por mí. Abuela. ¿Qué? Quiero estar aquí. Nada más. No hizo un discurso ni habló de sacrificios. Solo quería estar. Rodrigo me escribió 2 veces durante aquellas semanas. ¿Cómo va el tratamiento? Espero que todo esté avanzando bien. Mensajes correctos, educados, distantes. Teresa mandó una canasta con productos saludables a través de una tienda. Ni siquiera escribió personalmente la tarjeta. Iván llamó una vez. La conversación duró menos de 5 minutos. Después de preguntarme rápidamente cómo estaba, pasó a lo que realmente parecía interesarle. ¿El seguro ya autorizó todo? Sí. ¿No tuviste problema con el deducible? No. Bueno. Por lo menos eso quedó resuelto. Cuando colgué, no sentí rabia. Solo lo registré. Ya había aprendido a dejar de justificar. Con Patricia organicé mi patrimonio y formalicé un nuevo testamento ante notario. La casa de León quedaría destinada a Abril. Patricia me ayudó a dejarla protegida mediante un fideicomiso hasta que ella cumpliera 25 años. No quería que a los 18 alguien pudiera presionarla para venderla o entregarla. Parte de mis ahorros e inversiones se destinaría a becas para jóvenes de la zona que fueran los primeros de sus familias en estudiar una carrera universitaria. Era algo que Tomás y yo habíamos hablado muchas veces. Ninguno de los dos había tenido ese tipo de oportunidades cuando éramos jóvenes. A cada uno de mis 3 hijos decidí dejarle una cantidad fija. No los eliminé por completo. Seguían siendo mis hijos, pero tampoco iba a fingir que lo ocurrido no significaba nada. No lo hice para vengarme. Si hubiera querido venganza, habría llamado esa misma noche para decirles que el diagnóstico era equivocado y disfrutar de sus caras cuando regresaran. No lo hice. Ser mis hijos no significaba que todo lo que Tomás y yo habíamos construido tuviera que terminar automáticamente en sus manos. Meses después, Teresa terminó enterándose de que yo estaba reorganizando mis asuntos. Durante una de sus pocas visitas, mientras yo preparaba café, entró a mi estudio y abrió una carpeta que no tenía por qué revisar. No era el testamento completo, pero vio suficientes notas para entender que la casa quedaría protegida para Abril. No tardó en hablar con ella. Abril me llamó esa noche llorando. «Abuela, ¿es verdad?» «¿Qué cosa?» «Lo de la casa». Suspiré. ¿Tu mamá revisó mis papeles?» «Creo que sí». «Entonces tendremos que hablar de eso después. ¿Por qué me la vas a dejar a mí? No quiero hablar de herencias contigo a tu edad, pero ella me contó lo de aquella noche.
Guardé silencio. ¿De qué parte? ¿De que se fueron? ¿De lo que dijeron? Sí. ¿De verdad te dejaron sola? Sí. La escuché llorar. Lo siento mucho, abuela. Tú no hiciste nada. Pero es mi mamá. Y yo sigo siendo su mamá. Una cosa no borra la otra. En Navidad decidí que ya no tenía sentido ocultar el resto. Los tres estaban en mi casa. Abril también. Esperé hasta después de comer. Hay algo que necesitan saber. Rodrigo levantó la vista. Les conté sobre la llamada de la doctora, sobre el error en el expediente, sobre los 20 minutos, sobre mi pronóstico real. Después, les conté que había cambiado mi testamento. El silencio fue inmediato. Rodrigo fue el primero en reaccionar. ¿Quieres decir que supiste desde aquella noche que no era etapa 4 y no nos dijiste? Sí. Teresa me miró como si yo hubiera sido quien los traicionó. ¿Durante meses? Sí. ¿Por qué? Porque por una vez necesitaba ocuparme de mí antes de preocuparme por cómo iban a reaccionar ustedes. Iván preguntó. ¿Y qué cambiaste exactamente? Lo miré. No pude evitarlo. Después de todo lo que acababa de contarles, esa había sido su primera pregunta. La casa queda para Abril cuando corresponda. Parte del dinero se destinará a becas. Cada uno de ustedes recibirá una cantidad establecida. Rodrigo apretó la mandíbula. Nos estás castigando por una noche. No, claro que sí. No los estoy castigando. Entonces, ¿qué es esto? Una decisión. Teresa tenía lágrimas en los ojos. Cometimos un error porque pensamos que te estabas muriendo. Precisamente. Estábamos asustados. Iván asintió. No sabíamos manejarlo, mamá. Los miré. El miedo pregunta si me duele. Nadie habló. El miedo pregunta si dormí. Pregunta si quiero que alguien se quede conmigo. Pregunta qué dijeron los médicos. Iván bajó la vista. Ustedes preguntaron por mis cuentas, mis documentos, la casa y el testamento. Eso no significa que no te queramos, dijo Teresa. Yo no dije eso. Entonces, estás haciendo que parezca que solo nos importaba el dinero. No necesito hacer que parezca nada. Yo estaba sentada en esa mesa. Los escuché. Rodrigo empujó ligeramente la silla hacia atrás. Fue una mala conversación. Fueron 4 días. Mamá, 4 días observándolos mirar cajones, preguntar por beneficiarios y medir cuánto tiempo podían quedarse. Teresa se secó los ojos. ¿No podemos hablar de esto como familia y dejar fuera abogados, notarios y todo lo demás? Estamos hablando como familia. Esto no se siente así. Porque durante 30 años pensé primero en cómo iban a sentirse ustedes y después en lo que necesitaba yo. Eso terminó. Iván me miró. De verdad teníamos miedo. Lo sé. Entonces, entiéndelo. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que vi aquella noche no fue solamente miedo. Hice una pausa. Fueron cuentas. Iván levantó la mirada. ¿Qué? Yo trabajé con números casi toda mi vida. Sé reconocer cuando alguien está haciendo cuentas, aunque intente llamarlo preocupación. Ninguno respondió. Rodrigo volvió a empujar la silla. ¿Entonces ya está? ¿Una cena borra todo? No fue una cena. Eso acabas de decir. Fueron los 20 minutos después. Frunció el ceño. ¿Qué tienen que ver 20 minutos? Todo. Los miré uno por uno. Durante esos 20 minutos ustedes pensaban que yo seguía muriéndome. No sabían que la doctora iba a llamar. No sabían que yo podía tener muchos años por delante. No sabían que alguna vez tendrían que explicar lo que acababan de hacer. Nadie se movió. Esos 20 minutos fueron los únicos en que actuaron creyendo que nunca habría consecuencias. Teresa dejó de llorar. Y eso fue lo que vi. La conversación terminó poco después. No hubo gritos. No hicieron falta. 3 semanas más tarde Rodrigo regresó solo. Lo vi estacionarse frente a mi casa. Esta vez no llevaba ropa de trabajo ni parecía venir de una reunión. Tocó. Cuando abrí, se quedó en la entrada. ¿Podemos hablar? Lo dejé pasar. Nos sentamos en la misma mesa donde todo había comenzado. Durante un rato no dijo nada. Finalmente habló. No dejo de pensar en esa noche. Esperé. Intento recordar cuándo me convertí en alguien capaz de hablarle así a su propia madre. ¿Y encontraste la respuesta?
No pasó esa noche. Lo miré. Creo que fue poco a poco. Se frotó las manos. Cada vez que cambié una visita por una llamada, cada vez que pensé que podía verte después, cada vez que algo del trabajo me pareció más importante porque asumía que tú siempre ibas a estar aquí, no dije nada. Cuando de verdad necesitaste que yo estuviera, ya llevaba años acostumbrándome a no estar. Era probablemente la cosa más sincera que me había dicho en mucho tiempo. Eso sí te lo creo. Me miró. ¿Cambia algo? Sí. Pareció sorprendido. Cambia lo que pienso de ti hoy. Esperó. El testamento no cambia, asintió lentamente. No vine por eso. Me alegra. Pensé que quizá creerías que sí. Hace unos meses lo habría creído. Bajó la mirada. No te culpo. Y no pidió nada. No preguntó por la casa, no preguntó por su parte. Por primera vez en muchos años, simplemente estuvo sentado conmigo. Eso no arregló todo, pero significó algo. Ahora tengo 64 años. El tratamiento funcionó bien. Sigo teniendo controles y días en los que el cuerpo me recuerda todo lo que pasó, pero recuperé gran parte de mi fuerza. Sigo viviendo en la misma casa. Teresa, Iván y Rodrigo forman parte de mi vida, pero de una manera distinta. Hay llamadas, algunas comidas, cumpleaños, navidades. No desaparecieron y yo tampoco los expulsé. Dejé de obligarme a fingir una cercanía que ya no existía. La primavera pasada Abril cumplió su promesa. Llegó un domingo con bolsas de tierra y varias plantas. Todavía llevaba ropa que claramente no quería ensuciar. «Te vas a arruinar el pantalón», le dije desde la puerta. «No pasa nada». Se arrodilló en el jardín y empezó a plantar margaritas, una detrás de otra. Yo la observé desde la cocina. En un momento levantó la mano para mostrarme que tenía los dedos llenos de tierra. Sonreí. No necesitó decirme que me quería. Nunca había necesitado hacerlo demasiado. Ella venía, se sentaba, llamaba, preguntaba y se quedaba. A veces aparece los domingos con comida para llevar. Otras veces llega solamente con sus tareas y se instala en la mesa porque dice que en mi casa puede concentrarse. Eso terminó enseñándome algo que tardé demasiado en entender. Con Abril nunca tuve que adivinar por qué estaba ahí. Todavía hay mañanas en las que pienso en llamar a Teresa para contarle alguna tontería. Una receta que recordé, algo que dijo una vecina, una historia que ella entendería porque estuvo allí cuando ocurrió. A veces la llamo. A veces no. Nuestra relación no murió, pero tampoco volvió a ser la misma. Y aprendí a vivir con eso. Porque también existe una clase de pérdida en la que la persona sigue viva, tiene teléfono, vive a unas horas de distancia, y aún así ya no ocupa el mismo lugar dentro de ti. Lo que más recuerdo de todo aquello no es el diagnóstico equivocado, ni siquiera es la cena. Son esos 20 minutos. 20 minutos entre el momento en que mis hijos salieron por la puerta, convencidos de que su madre estaba muriendo, y el momento en que una doctora me dijo que probablemente no era así. Si aquella llamada hubiera llegado media hora antes, quizá nunca habría sabido la verdad. Ellos habrían seguido en mi casa, habrían preparado café, habrían cocinado, habrían preguntado por mis documentos con más cuidado. Y yo probablemente habría confundido todo eso con amor. Yo sí tuve esos 20 minutos. No los pedí y no quisiera volver a vivirlos, pero me obligaron a ver algo que llevaba años evitando. A veces todavía tomo el teléfono para llamar a Teresa y me quedo mirando su nombre antes de decidir si marco o no. La quiero. Sigue siendo mi hija, pero ya no puedo volver a verla como antes. Eso también es una forma de duelo. La persona sigue viva, puedes llamarla, puedes sentarte con ella en Navidad, pero el lugar que ocupaba dentro de ti cambió. Las margaritas de Abril siguen junto al jardín. Cada vez que las veo, recuerdo que, cuando yo creía que no llegaría a la primavera, ella fue la única que hizo planes conmigo para verla. Y eso, al final, fue lo que nunca tuve que calcular.